tardes. El día de hoy presentaremos el problema de convexidad y concavidad, donde nos solicita que dada una función que yo mismo crearía en este caso, mediante los puntos de x sub a y x sub b y el valor de lambda, realizar un programa en el lenguaje de nuestra preferencia, en este caso va a ser en el lenguaje Python, que determine si la función es cóncava, convexa o ninguna de las dos en un intervalo entre x sub a y x sub b, utilizando el método solicitado descrito anteriormente, como dice aquí. Y como requerimientos operativos nos recomienda usar un parser para leer la función y graficarla, señalando de un color azul el valor de la misma y en color rojo el valor de la interpolación, ambos en el intervalo anteriormente señalado de x sub a y x sub b. Entonces, ya dentro de nuestro código podemos ver que tenemos que importar la librería matplotlib con su módulo pyplot, al que le vamos a dar un alias que va a ser en este caso pt, y la librería numpy de Python, que va a ser llamada np. Bueno, aquí ya tengo mi código, tengo algunas líneas comentadas, pero las comento igualmente para explicar que las siguientes variables. Bueno, aquí tenemos la variable de x sub a, x sub b y una variable auxiliar, en las que todas van a ser de tipo flotante o para que puedan trabajarse como decimal. Entonces se trabaja con un input en cada una para que a se le pida al usuario desde el programa que ingrese estos valores. Y luego creamos un ciclo while que se solicite reingresar un valor nuevamente que sea distinto entre 0 a 1 para que no hayan errores. Entonces va a ser un ciclo iterativo que se va a repetir constantemente si se da un número que no esté en ese rango. Puede ser, bueno, si se da un número negativo o un número más alto que 1. Luego tenemos la función evaluar, que en este caso va a ser una función que va a tener un parámetro x, que nos retornará una función cuadrática, la que nombré anteriormente en el problema. Y luego tenemos un ciclo for que listará los elementos usando un np-arrange que partirá desde 0, sumará 1 con el auxiliar y va a hacer saltos con el auxiliar creado anteriormente y que va a ser añadido por el usuario. Luego trabajaremos con el lado izquierdo, que trabajará con la función anteriormente dada, y se trabajará con la ecuación de los elementos multiplicado por el valor de x sub a, que luego se sumará con la resta de 1 con los elementos, que multiplicado por x sub b. Y luego se hace la inversa de la función, teóricamente con el lado derecho, que multiplica los elementos de la función de x sub a, sumando la resta de el 1 menos los elementos multiplicados por la función de x sub b. Luego tenemos unas condicionales que preguntarán dependiendo del número que se tenga en cada lado. Por ejemplo, partiendo con la primera condicional, que va a ser si el lado izquierdo sea menor o igual al lado derecho, el resultado dará que será una función convexa. En cambio, el elif va a decir que si el lado izquierdo es mayor o igual al lado derecho, el resultado será una función cóncava. Pero si no se llega a dar ninguno de estos casos, el resultado no se podrá determinar. Y luego les solicitamos al programa que devuelva como por pantalla, en este caso por terminal, por consola, el resultado de este ciclo. Luego empezamos ya la parte para empezar a graficar toda esta función, saltando ciertos pasos y agregándolos en un ciclo para la función.
Y luego simplemente la graficamos usándola en un Pyplot con los parámetros y el resultado que se van obteniendo. Luego se repite el mismo proceso para el lado derecho, donde agregamos la función en este caso reemplazando con la variable auxiliar. Y por último lo volvemos a graficar pero con un color azul. Y las últimas líneas son como para darle un poco más de diseño a la interfaz que se va a dar. Por ejemplo, una leyenda con la posición de la parte de abajo a la derecha, se va a colocar la leyenda. Y luego los labels entre el eje Y y el eje X. Entonces si ejecutamos, vamos a ingresar un par de valores. Por ejemplo, un valor para X sub A, que en este caso será 4. Y el valor para X sub B va a ser 2. Y vamos a dar un número entre 0 y 1, que en este caso voy a escoger 1. Y luego se me grafica de forma en una interfaz, nombrándome que será una función convexa. Y la podemos ver ya dibujada con nuestros colores mostrados anteriormente. Entonces si yo le puedo hacer zoom, puedo acercarme a ver cómo se ve la diferencia entre las líneas y tenemos el resultado final.